Si se escucha ahorita bien. México por su invitación. Buenos días, Fernando, Salvador, Sergio. Bueno, aquí estamos para dar a inicio esta presentación de 45 minutos para una serie de preguntas de 15 minutos. Esta plática vamos a empezar de manera lenta en el sentido de los conceptos. Vamos a manejar algunos conceptos básicos, pero no dejan de ser muy importantes para la comprensión y el análisis de las armónicas para su posterior aplicación en la corrección del factor de potencia y la compensación de potencia reactiva. Esos son los temas que vamos a abordar. Vamos a iniciar por algunos conceptos fundamentales. Posiblemente la audiencia, algunos tengan nivel técnico, otros sean ingenieros, otros practicantes, profesores. Voy a estar siguiéndolo considerando todos estos aspectos. Bueno, antes que nada, siempre cuando hablamos de cuestiones armónicas, siempre debemos de hablar de funciones periódicas para tener unos conceptos bases muy importantes. Como vemos aquí, una función periódica está definida como una función que se repite en un cierto periodo. Aquí tenemos unos ejemplos. Como podemos ver, podemos empezar a pensar de que las funciones periódicas en la red eléctrica pues precisamente son periódicas, como esta corriente de un convertidor. Entonces en la red eléctrica siempre tenemos funciones periódicas. Por lo tanto, nosotros podemos aplicar toda la teoría de series de Fourier. ¿Sí? Series de Fourier, los que están más familiarizados, pues no es más que toda función periódica, o sea, toda función como corriente y voltaje, la podemos descomponer por una serie expresada por esta ecuación, que al final la que nos interesa es esta, la que estoy apuntando acá abajo, donde como definición tenemos que ahora sí la armónica es aquella componente, es una componente cosenoidal que tiene una cierta magnitud y un ángulo. Magnitud, aquí la tenemos, una magnitud AN, una magnitud AN, ¿sí? Con un cierto ángulo phi n. Entonces a eso le llamamos una armónica. ¿Qué estamos diciendo? Que toda función periódica, voltaje o corriente, la podemos descomponer por una serie de Fourier de esta forma, donde tiene una componente A0 que le llamamos comúnmente componente de corriente directa y una serie de componentes armónicas que tienen una magnitud A y un ángulo phi. ¿Sí? Entonces el concepto fundamental. Entonces aquí estamos viendo, ¿qué estamos mencionando? Que si yo tengo una función periódica de este tipo aquí cuadrada, si vemos aquí, si la ponemos una función que sea cuadradita, aquí como la estoy marcando, esta es una función periódica, por lo tanto la podemos descomponer en su componente de CD, una componente a frecuencia fundamental, una componente a tercera armónica, una componente a quinta, una séptima, que sumadas punto a punto, como lo decimos nosotros, nos da la función original. Por lo tanto, estoy diciendo que esta función periódica, que es un tren cuadrado, decimos, tiene una componente de CD, una componente fundamental, tiene tercera, quinta y séptima armónica. Algo importante, nunca hay que olvidar que una armónica es una señal. Es una señal de una cierta frecuencia que tiene una magnitud y un ángulo determinado, pero la diferencia de otras en función de su frecuencia de velocidad que tiene. Esa es la diferencia. Y el concepto viene de las series de Fourier, series que aparecieron en 1884, ¿sí? Que fueron inicialmente aplicadas para cuestiones de calor, y nosotros a partir de 1920 por ahí así se empezaron a aplicar en eléctrica. Entonces, de la serie de Fourier, la convencional, que es su forma periódica en su serie cosenoidal, tenemos la forma compleja. ¿Qué estamos diciendo? Que esa serie que yo mencioné anteriormente también la puedo representar de esta manera, donde ahora los coeficientes, en lugar de los coeficientes armónicos A, se le llaman coeficientes C. Aquí a lo que voy es lo siguiente, que nosotros tenemos una relación directa entre el coeficiente Cn, que es el coeficiente armónico número complejo, con la armónica.
y con su respectivo ángulo. Aquí la voy a pasar esta rápida porque a lo que voy es a lo siguiente. Nosotros tenemos una función periódica. El voltaje y la corriente son funciones periódicas, por lo tanto le puedo se puede escribir como su forma compleja, f de t, donde ahora los coeficientes armónicos o coeficientes de la serie son los coeficientes Cn. La parte importante aquí es nosotros hacemos es una serie de puntos medidos que nosotros no alcanzamos a ver en el osciloscopio, pero en realidad son puntos que se están midiendo. A ser discreta existe la transformada discreta de Fourier que me dice, si yo conozco los puntos de la señal, como en este caso es Fn, los puntos, por lo general los equipos nos puntos de esa función periódica, entonces yo puedo conocer los coeficientes de la serie de Fourier, por ende conocer los armónicos de esa señal. Entonces aquí tenemos que la transformación de una función continua f de t. F de k mayúscula es la transformada discreta de la función muestreada y es la contraparte entonces le puedo calcular sus armónicas. Por ejemplo, aquí tenemos esta señal periódica que puede ser una señal que son 8 puntos que provienen de una corriente. Esta corriente transformada discreta de Fourier para obtener sus coeficientes armónicos. Vean, aquí en esta primera columna tengo las muestras n, la muestra 0, la 1, la 2 hasta la 7. Hasta la última que es 0.2048 amperes. Aplicando la ecuación anterior de la transformada discreta, obtengo estos coeficientes que en realidad lo que me están dando, nos dan un número complejo. Obteniendo magnitud y ángulo, lo que nos está dando es la magnitud y ángulo de las armónicas. Esto es que esta función, estos son los datos armónicos, esta función que es una corriente tiene una componente de corriente directa de 0.2 amperes, aquí está, 0.2, ¿sí? Tiene una tercera armónica que es el doble del 1.5, aquí está, y tiene un ángulo de 120 que es este ángulo calculado, ¿sí? Segunda armónica no tiene, vale 0, y tercera armónica es el doble de este 0.5 que es 1, tercera armónica porque tiene una frecuencia 3 veces mayor que la fundamental y tiene un ángulo de menos 85 grados. Entonces aquí estamos viendo esta señal discreta, estos puntos, la puedo representar por esta serie continua donde yo digo, la señal que acabo de ver tiene una componente de corriente directa de 0.2, una fundamental de 3 amperes, ángulo de 120 grados, y una tercera armónica de 1 ampere con ángulo de menos 85 grados. Aquí yo estoy manejando 8 puntos, pero si yo digo, mi medidor son más de 8 puntos, son 1024 puntos, por ejemplo, entonces es como si yo estuviera viendo esta señal, que aquí son miles de puntos, pero al obtener sus coeficientes armónicos, el resultado va a ser el mismo si nada más contiene esas armónicas. Para concluir esta parte, funciones periódicas, voltajes y corrientes son funciones periódicas.
Si son funciones periódicas, la descompongo por sus series de Fourier. Las series de Fourier están descompuestas por una serie o una sumatoria de señales armónicas. Allí aparece la definición. Cuando yo tengo una función discreta y periódica como esta, entonces le puedo aplicar una transformación que se llama la transformada discreta de Fourier, que lo que hace es exactamente calcularle los armónicos a dicha señal periódica, ¿sí? Entonces, es por eso que nosotros al momento de analizar las señales armónicas las debemos de ver desde el punto de vista de series de Fourier para no confundirnos y caer en ciertos errores. Algo muy importante de las funciones periódicas, esta que yo veo tiene cierta simetría, que se le llama simetría de media onda. Significa que la parte de arriba es igual a la parte de abajo. Y cuando sucede eso, todas las armónicas pares son cero. Pero son cero por el hecho de que la teoría de Fourier eso nos dice. Entonces, en un sistema eléctrico, por lo general, o más bien el 90% o más, la parte positiva de la forma de onda es igual a la parte negativa. Por lo tanto, es las armónicas pares 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, son cero. Esa es una de las razones por qué son cero las armónicas pares. No hay otra razón. La razón es por la forma de la señal, no por el equipo que la produce, la señal, la forma. Bueno, entonces nosotros decimos que en un sistema eléctrico, cuando opera ante condiciones normales, pues tenemos un voltaje senoidal y su respuesta pues es una corriente senoidal de magnitud y ángulo correspondiente al tipo de carga lineal en este su respuesta puede ser una corriente distorsionada, que aquí esta forma de onda pues es ya la suma de rectificadores, computadoras, hornos, etcétera, pero es distorsionada. ¿Qué característica tiene? Esta forma de onda de corriente es periódica. Si es periódica, tiene armónicas. Y como yo veo que la parte positiva es igual a la parte negativa, de entrada yo sé que no tiene armónicas pares. Por ejemplo, aquí esta forma de onda es una forma de onda medida, que son los puntos discretos con un equipo de medición de calidad de la energía o de armónicos. Es una forma de onda de un horno de inducción utilizado mucho en la industria, en la industria del acero. Y vean aquí su contenido armónico, tiene la tercera, la quinta, la séptima, típica de un rectificador de ese tipo. Vemos, ¿por qué no aparece la 2 ni la 4? Vean la forma de onda. Aquí como es un ciclo completo, esta parte positiva de la onda es igual a la negativa juntando esta con esta, ¿sí? Entonces, de entrada, vemos que las pares no son. Yo me he encontrado con algunos equipos de medición que veo yo la forma de onda y tiene simetría de media onda, y sin embargo muestra las armónicas pares. ¿Qué puedo decir? El equipo está mal, porque Fourier está bien desde hace bastantes años. Esta otra forma es un equipo de cómputo. Veamos la señal. Simetría es periódica, simetría de media onda, no pueden aparecer las armónicas pares. Vemos el resultado. ¿Qué armónicas tiene? Tiene la fundamental, que vale 1 ampere, la tercera armónica, 0.8, la quinta, séptima, 9, 11, etc. Un poquito de segunda porque claro, esto es real. Aquí vemos que esta partecita no es igualita a la de acá. ¿Sí? Por lo tanto, como no son igualitas, entonces debe aparecer un poquito de armónicas pares. Un poquito, pero no tanto comparable con las impares. Este otro es un televisor. Entonces vean, entre una computadora y un televisor es igual. Aquí el cambio fue por el cambio de puntas, ¿no? ¿Qué significa? Que tantos televisores, radios, televisores de cualquier tipo, computadoras, llámese lo que se llame, se alimentan de una fuente, que es una fuente conmutada, es una fuente de media onda, onda completa, lo que sea. Entonces, el sistema eléctrico lo que ve es una fuente de armónicas. Y aquí está otro dispositivo, etcétera. Entonces vámonos a algo más. Ya vimos que dónde están las armónicas, quién las produce y por qué están. Vámonos a algunas importantes definiciones que nos ayudan a comprender el factor de potencia. Una es la potencia instantánea. Multiplicación voltaje por corriente. Aquí no se dice si el voltaje o la corriente son de un tipo, nada más voltaje por corriente. Potencia por medio, la integral de la potencia instantánea.
Valores RMS es la integral de las señales al cuadrado, raíz cuadrada. Y la potencia aparente, la multiplicación de los RMS, y factor de potencia P, potencia promedio, entre S, entre la potencia aparente. ¿Sí? Aquí es importante recalcar que el factor de potencia no es el coseno de phi ni el coseno de teta, sino eso parte después de unas simplificaciones. Si el voltaje es senoidal y la corriente también, no tiene armónica si se fijan, al multiplicar voltaje por corriente tenemos la potencia instantánea. Al integrar esta potencia instantánea nos da la potencia promedio, que es esta. Al hacer la integral y nos resulta este valor. El valor RMS es elevar el voltaje al cuadrado, sacarle raíz cuadrada, integrar y sacar raíz cuadrada, nos da el valor B entre raíz de 2, comúnmente conocido como valor pico en raíz de 2. Potencia aparente es la multiplicación de estos dos RMS, de voltaje con corriente, por lo tanto nos da B1 entre I1 sobre 2, es la potencia aparente. Factor de potencia es dividir P, que es este valor, entre S, que es este valor. Si hacemos la división, pues nos va a dar coseno de phi. Aquí sí, factor de potencia es igual al coseno de phi bajo condiciones donde el voltaje y la corriente no tienen armónicas. Muy importante eso. Entonces aparece la definición, hasta entonces aparece la definición de potencia reactiva, que está definida ante condiciones senoidales, sin armónicas. Y se define como esta que tenemos aquí. Es igualita a la de potencia activa, nada más que cambia el seno por el coseno. Y entonces aparece el triángulo de potencias, muy usado y que nos sirve de muchísimo, nos resuelve una gran cantidad de problemas en la industria porque lo sabemos aplicar y hay toda una teoría detrás de ello que nos ayuda a explicar eso. ¿Qué pasa cuando la corriente es distorsionada o que contiene armónica? Si contiene armónica la puedo representar por una serie de Fourier. Ahí está, ya le explicamos series de Fourier. Potencia instantánea, multiplicar esta por esta. A los que veo por ahí que varios son estudiantes, pues les encargo de tarea que hagan la multiplicación y les va a dar esto. Si integran esa ecuación, el resultado les va a dar esto, la potencia instantánea. ¿Qué es lo que me está diciendo? La potencia media es la multiplicación del voltaje y corriente a la misma frecuencia por el ángulo de desfasamiento entre dichas dos de esta. La elevan al cuadrado, le sacan la integral y le sacan raíz cuadrada, el resultado les va a dar esta corriente RMS. Ahora sí, potencia aparente por definición es la multiplicación de voltaje RMS por corriente RMS. Vean aquí lo interesante. La corriente RMS se incrementa con las armónicas, porque aquí son valores al cuadrado, entonces siempre son positivos. Y si tiene armónica, esto es mayor que la I1. Por lo tanto, las armónicas hacen que se incremente la corriente RMS. Potencia aparente es la multiplicación de los voltajes y corrientes RMS. Nos da esta expresión. Ahora, si hacemos la división potencia promedio con potencia aparente, nos da el factor de potencia. Dividimos esto entre esto, se va, se elimina B1 y el 2 y nos queda esta expresión. ¿Qué nos dice? Si ven ahora, entonces el factor de potencia, lo que estamos viendo es que tiene esta componente adicional, ¿sí? Esta componente adicional que se le llama la componente de distorsión. Si se fijan, esa componente ante condiciones senoidales, la corriente no tiene armónicas, por lo tanto quedaría I1 entre 1, eso es 1, entonces nos queda el coseno de phi 1. Pero ante condiciones armónicas, aunque el coseno de phi sea 1, esta parte no es 1, por lo tanto el factor de potencia nunca es unitario ante condiciones armónicas. ¿Qué pasa? Que yo con un capacitor puedo compensar este ángulo, pero no las armónicas. Esto lo puedo llevar a 1, pero hasta ahí, mientras no elimine armónicas, el factor de potencia siempre va a ser menor o igual, va a ser siempre, menor que 1. Conclusión rápida. Con armónicas, la corriente RMS se incrementa. Potencia aparente se incrementa. ¿Qué significa? Que los transformadores se sobrecargan. ¿Y qué pasa si la potencia aparente se incrementa? El factor de potencia disminuye con todas sus complicaciones. Y entonces aquí la definición de potencia reactiva se mantiene porque está definida a frecuencia fundamental. Entonces ya no se cumple que S, la potencia aparente, es igual a la P al cuadrado más Q al cuadrado. Entonces
haciendo operaciones nos resulta una nueva componente que nosotros le llamamos potencia D o potencia de distorsión. Entonces, ahora ya no es un triángulo de potencias del que hablamos, existe una componente adicional que es D, la componente D. Entonces, para corregir el factor de potencia, P tiene que ser igual a S. ¿Qué es lo primero que hacemos? Eliminamos la potencia reactiva, Q. Pero entonces nos queda P para acá y una D para acá, y aquí nos queda una S. Factor de potencia aún no es unitario. ¿Qué hay que hacer? Eliminar la potencia D para que ahora sí la potencia P sea igual a S y tengamos un factor de potencia unitario. ¿Cómo hacer eso? La Q la eliminamos con capacitores, corrección de factor de potencia. La D eliminamos con filtros. Desde el punto de vista teórico. Entonces, bajo condiciones más generales donde el voltaje y la corriente tienen ambas armónicas, pues se pueden dar cuenta que se nos complicó un poquito la vida y el factor de potencia ya no es tan simple. Ya no es tan simple, ¿sí? Ya no se puede resolver, ya no se puede interpretar con una simple ecuación de que tiene un factor de distorsión y un factor de desplazamiento es el coseno de phi. Pero eso ya nos interesa tanto porque ya al momento sabemos que se empieza a complicar, pero lo podemos analizar de maneras diferentes y simples, y igualmente tenemos un triángulo de potencias. Algunos autores en la literatura estas potencias activa y reactiva sacan unas 2-3 componentes que muchas veces desde el punto de vista de aplicación ya industrial se nos complica su análisis. Un ejemplo, tenemos un sistema voltaje de 170 es senoidal, vean, y la corriente 40, aquí está. Si el valor RMS es el valor pico 170 en raíz de 2, la corriente RMS, S es la multiplicación de estos por estos, P es 170 por 40 por el coseno de 10 grados el desfasamiento, el factor de potencia nos resulta es P en S, nos da esto, y la potencia reactiva es 170 por 40 entre 2 por el seno de 10 nos da 520, potencia de distorsión da 0 y 0 de el factor de desplazamiento que es el coseno de phi. Entonces vean lo interesante, cuestiones completamente senoidales que todos conocemos. ¿Qué pasa? Esta forma de onda típica de una computadora que tiene, en este caso es un grupo de 40 computadoras, tiene la componente fundamental, la tercera armónica, la quinta, la séptima, la novena y la onceava. Se parece mucho a una función. Vean, voltaje senoidal, corriente RMS es 40 al cuadrado más 32 al cuadrado, raíz cuadrada entre raíz de 2 nos da esto. ¿Sí? Potencia aparente, la multiplicación. Potencia activa, multiplicar 120 por 40 entre 2 por el coseno del ángulo. Ya más no, ¿por qué? Porque el voltaje ya no tiene armónicas. Nos da una potencia reactiva y una potencia de distorsión y un factor de potencia real de 0.66. Si hubiéramos considerado el puro coseno de 10 grados sería 0.98, pero el factor de potencia real es mucho más bajo, que es 0.66. Un ejemplo donde tanto el voltaje como la corriente tiene armónicas. El voltaje tiene armónicas, la corriente tiene armónicas, el factor de potencia es un poco más bajo, el coseno del desplazamiento entre la frecuencia fundamental es 0.98. Estas son las condiciones más reales que tenemos en una industria. Pero aquí lo interesante es ver de dónde provienen todos los cálculos que un equipo de medición nos llega a dar. Y viene de conceptos básicos, simples pero interesantes. ¿Cómo yo corrijo el factor de potencia? Vamos a ver. Vamos a ver el concepto básico, que es lo que me interesa mucho para entender el concepto básico. El concepto básico es que yo tengo una carga lineal, motor, lo que quieran motor, entonces demanda del sistema del transformador una corriente que le llamo componente activa y una componente reactiva, ¿sí? La parte real e imaginaria, hablando en términos complejos. Si yo lo que quiero compensar es la parte reactiva, la IL, para que se libere el transformador. ¿Qué pongo? Le pongo un capacitor. Y el capacitor entrega esos reactivos que requiere la carga lineal. La carga lineal sigue requiriendo esos dos mismos componentes, pero una componente, la reactiva, le entrega el capacitor, y eso hace que la capacidad del transformador se le libere en un cierto porcentaje. Ya no está entregando esa IL, sino le entrega nada más el capacitor. Perfecto. Hasta ahí, si no tengo armónicas, eso es lo que hago conceptualmente. ¿Qué pasa ante condiciones cuando la carga es no lineal? Tengo una componente activa, que es la que realiza el trabajo, una reactiva,
que es la que se necesita para las máquinas, motores, etcétera, pero existe una corriente armónica que viene de las cargas hacia la red. Entonces estamos hablando de 3 componentes. ¿Qué pongo? Un capacitor. El capacitor suministra la parte reactiva de la carga. Aquí está, la I L. Pero ahora las armónicas, la corriente armónica que se genera en la carga no lineal viaja. Y al momento de llegar en este punto dice, aquí me voy una parte hacia el transformador y otra parte hacia el capacitor. Aquí se genera un circuito que se le conoce circuito tanque. Esa corriente viaja e interactúa entre capacitor y transformador, creando en muchos de los casos problemas de resonancia que hacen que este capacitor salga de operación, ya sea que los fusibles operen, que se degrade de manera continua y deje de operar. Entonces, la solución, ¿dónde está ahora? Poner filtro. Filtro es ponerle a este capacitor un reactor en serie, previamente calculado. Ahora, a frecuencia fundamental, el filtro actúa como un capacitor grande, o un capacitor aproximadamente del mismo valor que del banco de capacitores, que suministra la potencia reactiva requerida por la carga. Y la corriente que viaja por aquí, la corriente armónica que viaja de la carga hacia la red, al momento de llegar en este punto, desde el concepto de circuitos, ahí tiene o me voy hacia abajo o sigo de frente. Pero el filtro está calculado de tal manera que a esa frecuencia, porque debemos de recordar que la reactancia capacitiva disminuye con la frecuencia, la reactancia inductiva aumenta con la frecuencia, pero tienen signo contrario, por lo tanto hay una frecuencia en que son iguales, y si son iguales de signo contrario y en serie, esta impedancia se hace 0. Entonces lo que estoy haciendo es poniéndole un cortocircuito a esa corriente armónica y por lo tanto yo la estoy controlando. ¿Qué estoy haciendo entonces? Lo que estoy haciendo en este caso entonces es que yo ya estoy compensando la potencia reactiva o el factor de potencia ante condiciones armónicas, donde nosotros tenemos que estoy inyectando potencia reactiva a la carga que requiere para su operación y se la libero al transformador. Y atrapo a la corriente armónica, le doy, atrapar significa darle otra trayectoria, no la elimino porque es inherente al dispositivo. A un dispositivo de electrónica de potencia no le puedo decir que no me genere una forma de onda distorsionada, pero lo que sí puedo hacer es controlar esa corriente y no dejar que fluya hacia la red, no dejar que fluya, sino yo la controlo y la atrapo y la paso por el filtro y la regreso a la carga. Entonces, ahora sí, ¿qué tenemos? Tenemos el caso inicial, donde el transformador solamente está entregando la potencia activa requerida por la carga, la reactiva la entrega al filtro y el mismo filtro atrapa a la armónica a la cual estoy sintonizando. Entonces, en un sistema ya industrial, pues lo más común es decir, yo tengo una potencia, unos kilowatts, un cierto factor de potencia. Tengo una expresión muy simple para calcular el valor del capacitor que tengo que conectar para tener un factor de potencia deseado o un factor de potencia nuevo en función de un factor de potencia actual y una potencia activa actual. Con eso yo puedo calcular de manera muy simple un banco de capacitores y eso es lo que se hace por lo general. Si yo esa potencia activa yo la conozco, muchos lo hacen del recibo de medición de la empresa de suministro, otros por medir la energía eléctrica durante un día, etcétera, muchas formas. Cuando yo tengo armónicas es muy similar, nada más que cuando yo tengo armónicas, al momento de inyectar corrientes armónicas, yo tengo una corriente que va a circular por aquí, la corriente armónica, y si esa impedancia, si se fijan, la impedancia vista por el rectificador, lo que ve hacia la red es el paralelo de un transformador con un capacitor. ¿Y qué es eso? Nosotros tenemos que la X de todo el sistema o del transformador es esta. La X o reactancia capacitiva del capacitor es esta. El paralelo de estos dos es esta expresión. Y esta expresión no sabemos que esta es una reactancia inductiva, o sea que la frecuencia, que la reactancia X aumenta con la armónica H. Si vale 10 ohms a fundamental, valdrá 30 a tercera armónica, valdrá 50 a la 50ª armónica. Y de un capacitor
se reduce con la frecuencia. Si una reactancia del capacitor si esta parte de acá abajo, el denominador, se hace cero, significa que la reactancia inductiva es igual a la capacitiva, la impedancia equivalente del sistema es infinito. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una inyección de corriente inyectada a un circuito donde es circuito abierto? Tenemos un voltaje muy elevado. ¿Qué tenemos entonces? Problema de resonancia en el cual podemos tener un voltaje muy elevado en terminales de capacitor y lo llega a dañar. Esa frecuencia de resonancia, ¿cómo se calcula? Muy fácil. Es la raíz cuadrada de los kVA de cortocircuito del sistema entre los kVR del capacitor, raíz cuadrada y multiplicada por 60. Es una forma rápida de calcular la frecuencia de resonancia que puede entrar el sistema. ¿Sí? Ahora, pero lo ideal, como les había dicho, no es poner un capacitor, es poner un filtro. ¿Cómo se calcula? El capacitor se calcula de la manera exactamente igual que cuando yo lo ocupo para compensar potencia reactiva cuando no tengo condiciones armónicas. Después, el reactor lo pongo en serie cuya impedancia se va a hacer cero a la frecuencia que yo quiera eliminar. ¿Sí? Entonces aquí está la forma de calcular. Una vez calculado el capacitor, yo sé cuál es la reactancia del capacitor, datos nominales de placa, voltaje de línea al cuadrado entre su potencia trifásica. ¿Cuánto va a valer el reactor? El valor de esa reactancia capacitiva entre la armónica al cuadrado que yo desee eliminar o controlar. Entonces, de esta manera, yo tengo que el filtro a 60 Hz actúa como si fuera un capacitor, o sea, la potencia reactiva del filtro inyectada es aproximadamente la potencia reactiva nominal del banco de capacitores. Por lo tanto, estoy compensando mi potencia reactiva del sistema. ¿Qué pasa a la frecuencia armónica? La impedancia del filtro tiende a ser muy pequeñita, por lo tanto, toda la corriente armónica se va hacia el filtro, entonces no interactúa con el sistema y no se genera el circuito tanque. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos desde el punto de vista ahora del cálculo del filtro. El cálculo del filtro debemos de decir, bueno, yo tengo un capacitor y tengo un reactor que lo conecto en serie. El banco de capacitor yo ya lo compré, fui al donde se compran, etcétera. Entonces tengo que poner el reactor. El reactor debe estar calculado de acuerdo a las necesidades yo requeridas. Necesidades donde yo sé cuántas armónicas van a pasar, etcétera, etcétera. Pero al momento de que tengo un elemento en serie con el capacitor, va a circular más corriente por el banco. Va a circular la corriente a frecuencia fundamental, por la corriente que yo utilicé para calcular el capacitor, pero adicionalmente va a circular una corriente armónica IH, que allí es donde hay un ligero detalle. Esa corriente adicional me va a ocasionar que el capacitor esté expuesto a corrientes más elevadas. Asimismo, el voltaje en el capacitor ya no va a ser el voltaje nominal del bus donde yo esté conectado, porque al momento de estar un reactor conectado en serie, pues aquí va a haber una tensión y el voltaje al cual está expuesto el capacitor va a ser ahora pues otro, que es el voltaje de aquí a aquí. Por lo tanto, el voltaje y la corriente en el capacitor se va a elevar como parte de un filtro. Y aquí tenemos la forma de calcularlo. La corriente RMS nueva del filtro es la I1 que circula más la corriente armónica. El voltaje RMS es su voltaje fundamental más su voltaje armónica. El voltaje valor pico, porque los capacitores también tienen un valor de pico que hay que cuidar, es el voltaje de la frecuencia fundamental más la armónica y por la raíz de 2. La potencia reactiva que va a inyectar el filtro es los RMS del voltaje y corriente previamente calculados por raíz de 3. Y aquí está la forma de calcular la corriente a frecuencia fundamental, el voltaje y el armónico. ¿Eso por qué lo hacemos? Porque existen estándares donde me dice que un capacitor como parte de un filtro o de manera normal no debe de rebasar sus límites de corriente RMS en un 180%. Su voltaje RMS en 180%, su voltaje pico en 180% y su potencia reactiva en 135%. Si eso sucede, el capacitor no va a servir como parte del filtro. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Incrementar el valor del capacitor, reajustar el reactor, volver a hacer los cálculos y ahora sí decir
puede formar de un parte del filtro sin temor a que se llegue a dañar. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Es nada más tenemos una carga, tenemos un banco de capacitores de 4.8 y queremos ver la capacidad de cortocircuitos de 125 MVA. Calculamos la frecuencia de resonancia, nos da 306 Hz. Esta frecuencia nos preocupa porque 306 entre 60, estamos hablando de frecuencia 60 Hz, en Europa puede ser 50, nos da 306 Hz, que es aproximadamente la quinta armónica. La quinta armónica es generada por rectificadores trifásicos, por lo tanto es seguro que este banco de capacitores se nos va a dañar. Por lo tanto hay que poner un filtro. Bueno, entonces aquí el banco de capacitores se calcula su reactancia, calculamos el reactor a la quinta armónica y calculamos una resistencia adicional para que la impedancia no se haga cero directamente, aunque nosotros sabemos que el reactor son cables, es un alambre de cobre, tiene una cierta resistencia, pero esa resistencia la podemos acomodar dependiendo del calibre, y aquí yo estoy ajustando una resistencia pequeñita. ¿Qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es un banco que ya tenía, aquí está trifásico, le estoy poniendo tres reactores, cada uno de 1.58 ohms a 60 Hz, con una cierta corriente que aguante. Es un ejemplo básico. Aquí tenemos un ejemplo un poquito más ilustrativo para los 2 minutos que nos quedan. Aquí lo importante, tenemos este sistemita, se los voy a explicar. Aquí este sistema lo que tiene es un sistema, tenemos un transformador, tenemos un banco de capacitores, una gran cantidad de cargas lineales, y esta planta está operando de manera correcta con este banco de capacitores. Sin embargo, la planta, dicen, durante la tarde va a entrar en operación un horno de inducción de 100 kilowatts con este factor de potencia de 0.85. Entonces, como este es una fuente de armónicos, al momento de entrar puede ser que este capacitor se dañe por efecto de interacción entre la armónica, el capacitor y el transformador, y adicionalmente el factor de potencia se me va a disminuir. ¿Qué debo hacer? Primero, verificar la frecuencia de resonancia entre capacitor con transformador, y si esa frecuencia es es una de las armónicas que se generan, entonces debo tener cuidado, ¿sí? Aquí vamos. Frecuencia de resonancia, la X del capacitor y la X del transformador. Aquí está la X del transformador, esas son ecuaciones muy simples. La X del capacitor, la frecuencia de resonancia 600 Hz, aproximadamente la onceava armónica. ¿Qué significa? Que durante la tarde, cuando entre el horno, va a inyectar la onceava armónica, y eso va a ocasionar un problema de resonancia en paralelo entre el capacitor con el transformador y lo va a dañar. ¿Qué prosigo a hacer? Bueno, vamos a verificar que al momento de entrar durante la tarde ese horno, pues va a tener un factor de potencia más bajo. Entonces lo recomendable es primeramente calcular la nueva potencia reactiva que yo requiero para solucionar mi problema. Aquí yo hago unos cálculos muy simples. Lo que hago es calcular toda la potencia activa demandada por la carga lineal, esta carga, toda la potencia reactiva demandada, le resto la del capacitor, le sumo la potencia activa y reactiva del horno y veo cuál es la potencia final, y ahí a partir de eso calculo mi nuevo banco de capacitores. Entonces, partiendo de eso, yo tengo que la potencia total del sistema, la activa 314 kilowatts, la reactiva 216 kVA, y la potencia aparente, restando la del banco de capacitor de 50, tenemos 355. Por lo tanto, tenemos un factor de potencia durante la tarde de 0.88, que lo más recomendable es mejorarlo, ¿sí? Y bueno, entonces aquí lo que tenemos es que tenemos que, si yo quiero mejorar ese factor de potencia de 0.88 a 0.95, necesito un banco de capacitores adicional de 63.8 kVA que entren durante la tarde. No sabemos que esta es una fracción. Vamos a decir que usar uno de 65 kVA. Eso nos daría un factor de potencia de 0.95. Pero ahora, al momento de entrar ese nuevo capacitor,
entonces tenemos más potencia reactiva, tenemos un nuevo valor de reactancia capacitiva, porque eran 50 del que teníamos instalado más 65 de los nuevos nos da 115 kVAR. Por lo tanto, la frecuencia de resonancia nueva durante la tarde es de 7, incluyendo el nuevo banco de capacitor, la armónica 7. Por lo tanto, entonces yo puedo decir o asegurar un poquito que con 65 kVAR mejoro mi factor de potencia a punto 98. Pero tengo que formar un filtro de séptima con ese capacitor. Y ese capacitor de 65 nos da una reactancia de 2.97. Lo sintonizo a la armónica 7 por recomendaciones en los estándares en el 519 de la IEEE y en otros en el CNELEC recomiendan que si yo lo voy a sintonizar a la séptima le ponga 6.7. Eso es para eliminar cualquier problema de resonancia que se presenta al momento de conexión de filtros. Eso nos da este valor de reactor. Con eso calculo un valor de una resistencia de 0.018 y nos da un valor de un nuevo de un filtro. Calculo los valores nominales del banco de 65 kVAR, que es el que está formando de parte del filtro. Calculo su corriente a frecuencia fundamental como parte del filtro, su corriente armónica, suponiendo que la séptima armónica por lo general es como un séptimo de la fundamental de la carga. La carga son 154 amperes. La séptima armónica son 22, por lo tanto tenemos aquí las corrientes RMS, voltaje RMS, voltaje pico y potencia reactiva que inyectaría el capacitor como parte del filtro, que es esto. Verificando los límites nos podemos dar cuenta que ninguno de ellos rebasa, la corriente no rebasa el 180%, es 105, el voltaje RMS es 102, el pico 105 y los kVAR 108. Entonces ya podemos decir que el capacitor puede formar parte de ese capacitor de 65 kVAR, puede formar parte de un filtro de séptima armónica que se va a conectar durante la tarde cuando entre el horno. Y adicionalmente estoy mejorando mi factor de potencia a .85, punto 95 durante la tarde. Durante la mañana, como no está conectada y la planta tiene suficiente potencia reactiva para compensar. Bueno, pasando rápidamente a conclusiones, una de las más importantes es que el análisis de compensación de reactivos en redes eléctricas en condiciones armónicas, sus principios básicos de análisis es el análisis de Fourier y la teoría de circuitos eléctricos en corriente alterna en estado estable, o sea, análisis fasorial. La potencia reactiva no siempre se puede compensar con bancos de capacitores. Esto es cuando existen armónicos. ¿Por qué? Una, nosotros sabemos que entre armónicas el factor de potencia disminuye, pero otro problema adicional es que se puede presentar un problema de resonancia en el cual el banco de capacitores no puede entrar en operación, ya sea porque al conectarlo entra en resonancia y se botan las protecciones, o porque se empieza a degradar de manera muy paulatina, que después de 3 meses ya prácticamente tenemos una caja vacía que no está haciendo nada, ¿sí? Entonces lo más recomendable es el análisis, es compensar factor de potencia con banco de capacitores, hacer un análisis de resonancia. Si ese análisis de resonancia nos indica problema de armónicos, calcular los filtros sintonizados adecuados para poder compensar la potencia reactiva y controlar las corrientes armónicas. Ahí pongo algunas referencias que pueden seguir. Recomiendo algunos, en este caso el primero, mi libro, son 2 capítulos desde el punto de vista de conceptos fundamentales. El del libro de Schiffer del 79, muy bueno desde el punto de vista de análisis de circuitos. Se fijan, es viejito, pero la teoría es buenísima. El libro de Dugan y McGranahan de Electric Power Quality es un libro muy bueno, muy práctico, que nos ayuda a entender muchos fenómenos, pero ya en la industria. Y claro, el de cajón, el 519, el estándar de 519 de propagación de armónica. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Si tengan preguntas, comentarios, y ha sido un placer estar aquí con ustedes. Ok, bien, gracias, don Manuel. Yo creo vamos a pasar por ahí unos minutos a hacer algo de unas preguntas que seguramente están por ahí. A ver, vamos a esperar a realizar unas preguntas. Mira, por aquí había una pregunta interesante, doctor, respecto a por qué
¿Por qué en la serie de Fourier no aparecen las armónicas pares? Por ahí algo sí Sí, se comentó. sí, De hecho, algo se comentó, podemos aclarar algo sí, bueno, rápido en eso. sí, sí. La pregunta dice, ¿por qué en las series contienen todas las armónicas? Quien no contiene las armónicas pares son la corriente y el voltaje en condiciones normales de operación. Ahí es donde no las contiene esas armónicas, ¿sí? La corriente y el voltaje cuando operan bajo condiciones normales de operación. ¿Qué es esto? ¿Que es distorsionada? Sí. ¿Que es periódica? Sí. Pero presenta una característica, simetría de media onda. La parte positiva de la onda es el espejo de la parte negativa. Por lo tanto, desde el punto de vista de análisis de Fourier, las armónicas pares no existen. De ahí que en la industria es muy raro que nosotros veamos unas armónicas pares. Cuando nos encontremos las armónicas pares nos debemos de preocupar demasiado, porque eso significa que un equipo electrónico está operando inadecuadamente, que puede ser algún diodo, algún teristor dañado que afecta la forma de onda Ok, de la corriente. perfecto. Por aquí tenemos otra interesante. Cuando uno hace los análisis ya en la industria, normalmente uno ya no se mete a hacer todo este tipo de cálculos. Lo que utilizan pues, son equipos de medición. Entonces hay una Así es. pregunta, ¿qué equipo de medición es bueno? Bueno, ahorita sí, pues son muchos y confiables. De hecho, por ahí yo vi una ponencia que hubo algunos meses atrás. Flux son muy buenos, ¿sí? Aquí lo más recomendable es que sea trifásico, porque aquí no abundé en este tema, pero existen las armónicas múltiplos de 3 que en algunos casos no las podemos ver y es muy importante que sean trifásicos. Y una cosa, si queremos uno de medición de armónicas hay que asegurarnos que sea un PQ Analyzer o Power Quality Analyzer, que eso nos garantiza que al menos, como nosotros vimos, si queremos ver bien cuántas armónicas tiene un equipo, entonces el equipo debe tener muchas muestras al momento del análisis. Eso es muy importante decir, yo tengo un equipo de medición, ¿cuántas muestras de entrada? 1024, perfecto. ¿Sí? Que son 50 y tantos, no, olvídate, ese no lo necesito yo, porque con 60 voy a medir como hasta la armónica 15. Y actualmente nosotros hemos detectado en la industria que existen problemas de resonancia fuertes en la armónica 35-47. Entonces necesitamos un equipo con una muy buena resolución. Yo recomiendo los Power Quality Analyzer, que son un poco más caros, o si no, los que hemos usado son algunos Flux trifásicos que salen muy buenos, ¿no? Sí, sí, Pero hay es muchas correcto marcas, eso, ¿eh? sí. Igual el costo también es importante. Mira, hay otra muy interesante aquí. Exacto. Por ahí le dice, este, eh, ¿cuándo es más recomendable conectar el capacitor en delta o estrella? Por aquí dice, sí. Las De hecho, desventajas, allí se pero las recomienda desventajas que hay mucho en en delta. conectar el banco en capacitor, Ah, de capacitores en delta o en estrella. Hablando del filtro. ok. Bueno, sí, bueno, por lo general la industria se conecta en delta. Una es por cuestiones de que hacia el momento de conectar una estrella, si tenemos un desbalance en la carga, vamos a tener una corriente que va a fluir por el neutro. Entonces, y al momento de conectarlo en la delta, eso también nos sirve desde el punto de vista de las terceras armónicas, que balancea un poquito más el sistema. A nivel de potencia, por los estándares que se manejan, se conectan muchas veces en estrella aterrizada. Eso va mucho también. Una vez que se conecta un filtro, lo importante que es calcular los voltajes que se pueden tener en los neutros. Eso es bien importante. Pero ahí más o menos uno sigue recomendaciones que abajo de 13.800 por lo general se conectan en delta y a más arriba en estrella aterrizada. Pero muchos de los casos es por algún problema de sobrevoltaje que se puede tener en los bancos de capacitores. Ok, bien, gracias. Aquí hay otra pregunta de Eduardo. Dice, ¿qué efectos tienen los armónicos para la red? Ahorita se habló todo el cálculo, corrección del factor de potencia, hay presencia de armónicas, utilizar los filtros, pero ¿qué efectos tienen estas armónicas en una red eléctrica? En la red eléctrica. Bueno, voy a suponer que es en la red dentro de la planta y después en la red fuera de la planta. En la red dentro de la planta no sabemos.
una armónica es una corriente, que si la tocamos nos da toques, ¿no? Así yo le comento. Y fluye. Entonces si fluye, va a seguir el camino más corto eléctricamente hablando. Por eso es que se dirige hacia los capacitores, porque el capacitor es el que presenta menos reactancia a frecuencias altas. ¿Qué es lo que va ocasionando? Una, degrada el aislante por el hecho de incrementarse. Acuérdense de la definición de corriente RMS. Es la suma de las armónicas al cuadrado y raíz cuadrada. Si se incrementan las armónicas, se incrementa la corriente RMS. Si incrementa la corriente RMS, se incrementan las pérdidas I cuadrada R en cables. Si se incrementan las pérdidas, el cable va a empezar a deteriorarse su parte de aislamiento. Esa es una. Otra, las armónicas a su paso, porque unas armónicas se comportan de diferente manera, las armónicas, la tercera, la quinta y la séptima se comportan de manera diferente. Entonces, como la armónica quinta, esa afecta mucho a los motores de inducción, los sobrecalienta, esa es una. Otra, las armónicas al viajar y encontrarse un transformador, y si ese transformador es en estrella aterrizada, esas armónicas ocasionan la sobrecorriente por el neutro, y esta sobrecorriente sobre el neutro, que es calentamiento. Además de calentamiento, puede ser que una protección, ¿sí? La protección a tierra se opere pensando que es una falla, pero no es una falla, es una corriente elevada no por falla, sino por armónicas. Y adicionalmente, el transformador está diseñado para operar a 60 Hz con ciertos límites, pero si por el transformador van a fluir armónicas que provienen de la carga, estamos hablando de frecuencias más elevadas. Por lo tanto, lo que hace es que el núcleo se va a empezar a saturar un poquito más rápido, se va a sobrecalentar, se satura, al momento de saturarse un poquito más el núcleo, se calientan los nevanados, estamos hablando de pérdidas. Esa corriente sigue fluyendo. Sale del transformador de tu planta y se va al transformador de la subestación. Y eso, a su paso, se van juntando las armónicas de otras plantas, de otras líneas, etcétera, y ocasionando los mismos problemas que a nivel industrial se van consiguiendo. En otras palabras, un sistema eléctrico está diseñado para operar a 60 o 50 Hz ante condiciones normales de operación. Los equipos actuales generan armónicas que hacen que esos equipos no solamente estén expuestos a 60 Hz, sino a frecuencias más elevadas, y por ende se van a empezar a operar inadecuadamente, su periodo de vida puede ser un poco más corto o se llegue a deteriorar algunas partes de los mismos. Ok, perfecto. Aquí hay otra que igual será un poquito interesante comentarlo, como ya lo comentaste por ahí. Lo dice: la corrección del factor de potencia con filtros ayuda a disminuir las pérdidas de energía por armónicos. Ahora que entramos con el tema de ahorrar energía y hemos visto algunos equipos que realmente corrigen el factor de potencia y en realidad pues son equipos que ahorran energía. Bueno, todo es relación. Aquí lo que es una pregunta muy interesante, porque a mí me gusta analizarla desde el punto de vista conceptual. Ahorrar energía, ¿qué significa? Pues que circule menos corriente, ¿sí? Si yo apago todo, no consumo nada, ¿ok? Si yo tengo un motor, está consumiendo corriente activa y reactiva. Es corriente adicional que va a pasar por un cable largo o lo que quieran, o por el transformador. Al momento de poner un capacitor cerquita de la carga, lo que hago es que la corriente reactiva ya no es necesario que viaje desde el transformador. Por lo tanto, estoy consumiendo menos energía del transformador. Ahora, la armónica va a viajar de la carga hacia el transformador, pero es una corriente, son amperes que ocasionan pérdidas, calentamiento, todo eso es energía, son watt hora, ¿sí? Pero si yo esas armónicas no las dejo que viajen, las detengo cerca de la carga, entonces esa armónica ya no viaja, y al momento de no viajar estoy reduciendo la corriente que va a circular por el resto del sistema. Lo ideal es que nada más circule la corriente que debe circular, que es aquella la que realiza trabajo, ¿sí? Que es la pura corriente activa. Entonces sí ahorro energía, claro, se ahorra energía por el hecho de disminuir la magnitud de la corriente RMS. Con ese simple hecho yo estoy ahorrando energía, pero el ahorro de energía es muy poco eso, es muy poco, no lo podemos manejar como un dispositivo ahorrador de energía, no,
porque la parte importante del banco de capacitores, no es tanto ahorrar energía, sino liberarle capacidad a un transformador para seguirlo utilizando o para eliminar problemas de voltajes que estén muy abatidos. El capacitor fija o sostiene o amarra algunos voltajes, que es una de las primeras soluciones, le libera capacidad al transformador y mi sistema está operando de la manera más adecuada. Pero la energía que yo me puedo ahorrar no es nada comparable con un esquema de ahorro de energía o de administración energética en la planta. Claro, es correcto. Por eso en realidad existe la penalización, ¿no?, del factor de potencia, en el caso de México, abajo del punto 9, porque en realidad utilizan un poco más las redes eléctricas. Ok, por aquí tenemos otra, doctor. El banco de capacitores, ¿qué es más conveniente compensarlo? Porque sabemos que existen bancos de capacitores fijos y automáticos. ¿Cuál es más conveniente utilizar? Bueno, aquí ahora sí es como se dice coloquialmente, dependiendo del sapo es la pedrada, ¿no? A lo que voy. Todas las plantas son diferentes. Si yo tengo una planta que su periodo de operación desde el punto de vista de medición, yo hago una medición durante una semana, es un periodo típico de operación. Si veo que el consumo de potencia reactiva es más o menos constante, pues lo dejo fijo. Porque algo muy importante, recuerden que cuando ustedes tienen un sistema eléctrico y están conectando y desconectando cargas, están metiendo al sistema en una operación que no es muy propicia y les puede ocasionar muchos problemas, y más si se trata de capacitores, ¿sí? Por el hecho de que son almacenadores de energía, ¿sí? Entonces yo digo, todo depende. Si mi planta, mi potencia reactiva se mantiene más o menos constante, o de tal manera de que yo con un banco de capacitores, aunque oscile esa potencia reactiva, lo voy a mantener en punto 9 a punto 98 en ese rango, pues está muy bien. Si mi planta tiene mucha potencia reactiva, que tiene oscilaciones muy grandes, pero es un periodo que se repite mucho por mi proceso, entonces sí conviene poner bancos switchables, pero es donde la carga no cambia tan rápido, y eso es muy importante, no cambia tan rápido, para que le dé tiempo a que los interruptores hagan el switcheo y no vayan a tener problemas fuertes de conmutación, porque es un problema muy grave el momento de estar abriendo y cerrando filtros, porque los filtros se deben de cerrar en una secuencia desde las armónicas más bajas y se abren en forma inversa. Ahora, si la potencia reactiva de tu planta está oscilando muy fuerte, como es el caso de algunas acereras, allí lo conveniente es utilizar un compensador estático de bars, el SBC, que ese me compensa potencia reactiva de manera muy rápida y como yo lo requiera y cuando quiera. Y esos dispositivos, el compensador estático de bars, viene acompañado con una serie de filtros, pero allí depende mucho. Yo recomiendo para tratar de irnos a aplicar los conceptos lo más simple posible. Primero ver, si yo veo que tengo la posibilidad de que sea fijo, mejor fijo. Si tengo la posibilidad de nada más estar abriendo y cerrando un capacitor solito, mejor, porque ya al abrir y cerrar filtros ya se puede uno meter en algunos problemas de sincronización que a rato ni los filtros los puedo conectar, claro, por el hecho de estar abriendo y cerrando. Sí, de hecho algunas marcas comerciales son más caros obviamente los automáticos. Algunas marcas comerciales tratan de hacer una combinación, cierta parte fija y el resto automático. Bueno, de hecho les comento, vamos a contestar todas las preguntas. Ahorita ya casi estamos para terminar, pero hay una muy interesante por ahí que sale, que igual no se platicó aquí, pero en el tema de la industria, igual de los equipos de medición, viene la parte de interarmónicas. Entonces por aquí hay una pregunta, ¿existe análisis sobre interarmónica respecto a los bancos de capacitores? Bueno, sí, de hecho el análisis de interarmónica es un poquito más nuevo, que no se ha atacado a la profundidad de las armónicas. Las interarmónicas también son frecuencias que no son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Entonces son frecuencias que se generan por algunos dispositivos electrónicos por su forma de operar, y el análisis se debería hacer muy similar. Yo no he visto así, bueno, en artículos
técnicos, así de grandes, el cómo se calcularía, pero se calcula exactamente de la misma manera, porque la impedancia de un capacitor a esa frecuencia interarmónica pues se calcula exactamente igual. Es una frecuencia, mientras sean hertz, todo lo demás es lo mismo. El análisis sigue, se comporta, se hace de la misma manera. De hecho, lo que yo comenté aquí, el análisis de Fourier, así como se hizo, donde se habla que existe la armónica, la 3, 1, 2, 3, 4, todas, pues las interarmónicas es un proceso muy similar para el análisis. ¿Sí? Pero yo ahorita no tengo ningún algo al respecto. Algo interesante. Así concreto, ¿no? Ajá, algo interesante esto. ¿Cree que hay peligro de no tener en cuenta ahorita las interarmónicas para que en base a esto existan daños en equipos o en la misma instalación eléctrica? Así que presenta algún peligro de no considerar estas interarmónicas. Ajá. Sí. Sí, de hecho no, hasta donde lo que hay en la literatura abierta, etcétera, no hay, desde el punto de vista industrial, no hay nada que uno diga, ese fue un problema de interarmónicas, ¿no? Se puede atacar perfectamente bien desde el punto de vista de armónicas, ¿sí? Porque si yo no calculo la interarmónica, de alguna manera está mezclada entre las armónicas calculadas. El problema de interarmónicas que sí se puede llegar a presentar es a niveles de transmisión. Ok, perfecto. Sí, es muy interesante este tema. De hecho, en la industria, muchas de las causas de problemas a equipos y todo pueden llegar a ser en realidad de armónicas y hay que saber detectarlas en base a sus efectos y todo ese tipo de problemas que pueden llegar a causar, ¿no? Y lamentablemente se nos acaba el tiempo. Les comentaba, vamos a responder todas las preguntas que tienen por ahí. Y les comento, va a haber una serie también de programas, de temas en relación a la calidad de energía, el sistema de tierras también. Y bueno, por ahí estén al pendiente en la parte de Leonardo Energy en español, ¿no? No sé si tengas algún comentario adicional. Sí, de hecho yo veo una gran cantidad de preguntas, todas son muy muy interesantes. Me interesa aquí, estoy viendo el chat a algunos varios colegas, tanto de México como de fuera, y lo que me gusta mucho entre ellos mismos se ve una interacción muy buena en la que entre ellos mismos se dicen, oye, este equipo es bueno, respondiéndose entre ellos preguntas, es un chat muy interesante. Veo al ingeniero Peñalosa recomendando unos estándares, una persona que tiene una experiencia vastísima en el área de Comisión Federal, ¿sí? Y entonces es algo muy importante. Vamos a tratar, aquí estoy viendo otra pregunta, que si esas preguntas van a estar disponibles en Leonardo Energy. Vamos a sacar todas las preguntas en un archivito y las contesto, las redacto, y también estamos en espera de dar alguna serie de este tipo de pláticas, pero ya más específicas, ¿sí? Propagación, pérdidas, etcétera, ver de que sea que sea un poquito más descriptiva por partes, porque una hora es muy corta para describir tantos fenómenos, y que yo veo que tienen muchísimo interés en algunos temas muy en particulares que estoy leyendo aquí en las preguntas. Sí, claro que sí. Les comento de nuevo otra vez, por ahí todas estas preguntas se van a responder, las vamos a responder y las vamos a poner por ahí disponibles en la página de Leonardo Energy para que estén ahí disponibles. Ajá, sí, ahí hay muchas preguntas bueno, de eso. Yo creo. Sí, por el tiempo lamentablemente no podemos contestar todas, pero sí los invitamos a que después de esto igualmente nos den sus comentarios, sus temas de interés, y para ser considerados y igual continuar con esta discusión, ¿no? Y por ahí hay una pregunta también en base al factor de potencia, los índices, como el THD, en voltaje, corriente, los límites y todo eso, ¿no? ¿Cuándo se generan la tercera armónica? ¿En qué tipo de instalaciones? En circuitos trifásicos, 5 séptima, y toda esa. Pero estén seguros que por ahí vamos a sacar más información. Sí.